Muy bien. Bueno, le damos la palabra al presidente nacional. Muchas gracias, Eloy. Presente en punto. Muy buenas tardes. Los hemos convocado para darles una información que nos satisface mucho, porque, como ustedes saben, después de la celebración de nuestro Congreso Nacional, procedimos a entregar al Instituto Nacional Electoral las reformas al estatuto, a nuestros principios y a nuestro programa que el Congreso aprobó para ser dictaminados por el INE en los términos legales correspondientes. En los 5 días siguientes hábiles al Congreso entregamos el paquete de reformas. Empezaron a correr los 10 días hábiles que el INE tiene para hacer observaciones, y el día de ayer el PRD ha recibido el documento con las observaciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Son 4 observaciones muy puntuales y otras 4 señalamientos también de forma que hemos recibido formalmente ayer por la tarde y que el día de hoy serán resueltos mediante la aprobación de un dictamen modificatorio por la Comisión Nacional Organizadora del Congreso Nacional, integrada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, por la Mesa Directiva del Consejo Nacional y por diversos dirigentes encargados de organizar y de conducir el Congreso Nacional que se llevó a cabo. Es decir, mañana, jueves 15 de octubre, el PRD subsanará, en los términos que nos está planteando el INE, las observaciones recibidas para que inicie el proceso de aprobación formal. Primero en la comisión, en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, e inmediatamente después en el Pleno del Consejo General del INE. Calculamos que entre el 15 y el 30 de octubre tendremos aprobado el conjunto de reformas realizadas por nuestro Congreso Nacional, y por lo tanto el PRD estará en condiciones de convocar en el transcurso de la primera quincena de noviembre a su Consejo Nacional Electivo para elegir a sus dirigentes. Al mismo tiempo les informamos que está en proceso una amplia campaña de difusión interna en el partido y externa de las reformas que el PRD hizo a sus documentos básicos. Lo vamos a hacer a través del Comité Ejecutivo Nacional, a través de los grupos parlamentarios, a través de los comités ejecutivos estatales en toda la República, para que se conozca por parte de nuestros dirigentes intermedios y los miembros del PRD los resolutivos del Congreso Nacional en sus documentos básicos. El tema va caminando bien, nos satisface mucho y agradecemos al INE la rapidez con la que evaluó y analizó nuestras reformas, las observaciones muy puntuales y pequeñas que nos hicieron, que hoy quedarán resueltas por la tarde en la Comisión Nacional Organizadora, y valoraremos muchísimo que en la segunda quincena de octubre el INE pudiera estar avalando las reformas del PRD para que, insisto, en la primera quincena de noviembre pudiéramos estar convocando a la elección de nuestros dirigentes. Ese es un primer tema que queremos informar a ustedes, y mañana entregaremos puntualmente nuestro dictamen acatando estrictamente lo que el INE nos ha observado. Un segundo tema que queremos comentar como Dirección Nacional del PRD es fijar una posición política respecto al proceso de elección de 2 nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha iniciado el proceso, dado que se acerca ya el fin del periodo de una ministra y de un ministro en la Suprema Corte. La Constitución establece claramente las facultades del Ejecutivo
y del Legislativo a través del Senado de la República como función exclusiva de la Cámara Alta para el nombramiento de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante muchos años, estas facultades se han ejercido en función de las facultades que la Constitución le otorga al titular del Ejecutivo para confeccionar ternas que, cumpliendo los requisitos de elegibilidad, sean enviadas al Senado, y el Senado tiene la facultad exclusiva como Cámara de procesar la elección de los ministros correspondientes y ministras sobre la base de hacer comparecer a los miembros de las ternas, evaluar su trayectoria, su calidad profesional, su experiencia en la carrera judicial, su probidad, y en función de eso construir la mayoría calificada para elegir a los ministros y ministras. Sin embargo, un acontecimiento reciente, el nombramiento de un ministro no proveniente de la carrera judicial, ni del mundo del litigio, sino proveniente de la administración pública, en el Ejecutivo fundamentalmente. Su nombramiento y el arribo de este ministro a la Suprema Corte ha abierto un debate que hoy está en muchos ámbitos de la vida pública del país. ¿Quiénes deben integrar el órgano titular del Poder Judicial de la Federación? ¿Quiénes deben ser integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Una corte que en los últimos años, tengo la impresión que en los últimos 15 años, ha adquirido plena independencia como poder autónomo, ha logrado recuperar el espíritu constitucional de un poder equilibrador de los otros dos, de un poder autónomo para impartir justicia, de un poder que acota los posibles excesos del Ejecutivo y que determina la constitucionalidad de las leyes emitidas por el otro poder, el legislativo. De hace 15 años a la fecha, México ha entrado a un proceso más pleno de independencia de poderes. Hoy, el Poder Ejecutivo no manda en las cámaras del Congreso, pero tampoco debe mandar en el Poder Judicial. Hoy, el precepto constitucional del equilibrio de poderes está de mejor manera expresado en la plena libertad de las cámaras del Congreso para ejercer sus facultades constitucionales y también en la plena libertad del Poder Judicial de actuar con plena independencia de los otros dos poderes de la Unión. Por eso el debate sobre cómo se procesa la terna o las ternas que el Ejecutivo confecciona y cómo se procesa en el Poder Legislativo en su Cámara de Senadores el nombramiento de los ministros y las ministras ya no es un tema exclusivo ni del Ejecutivo ni del Senado de la República. Es un tema de interés colectivo y general, en donde los medios de comunicación están contribuyendo a ser voceros de opiniones diversas en el mundo de las organizaciones no gubernamentales, en el mundo de la academia, en el mundo de la política, en el mundo de la opinión pública. Son muchas y variadas voces que están alertando desde hace semanas, tratando de conjurar un escenario que sería indeseable y altamente nocivo de configurarse y de concretarse en los próximos días y semanas, que es una deformación de la integración de la Suprema Corte con el arribo, mediante el procedimiento constitucional, de personajes no provenientes de la carrera judicial, ni provenientes del mundo de los abogados en el país y del litigio, del ejercicio de la abogacía,
sino el traslado de personajes del mundo de la política y particularmente del Ejecutivo y del Legislativo, investidos como ministros, que muchas voces coinciden hoy, afectaría de manera grave la plena autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué razones han crecido las voces que alertan sobre el grave riesgo de que esto ocurra? Porque un partido político postuló a un abogado como senador de la República. Lo hizo en el primer año de ejercicio de esta legislatura, de la pasada legislatura, presidente del Senado de la República. Ejerció el cargo de presidente del Senado por un año. Y luego, inexplicablemente, hasta que se supo por qué, pidió licencia como senador de la República para tratar de cumplir los requisitos constitucionales de elegibilidad, y se presumió públicamente que ese senador de la República de un partido, presidente del Senado de la República, tenía asegurada su elección como ministro de la Suprema Corte. Y para completar el cuadro, se habló entonces que no solamente sería él, sino otro funcionario que ha hecho carrera en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, y en los corrillos del Senado de la República se comentaba con frecuencia que el tema del nombramiento de los dos nuevos ministros en la Corte estaba prácticamente caminando, y con nombre y apellido y con dedicatoria. Esto ha generado un conjunto de voces a las que el PRD se quiere sumar. El presidente de la República tiene la facultad constitucional de elaborar 2 ternas y con su equipo jurídico localizar los mejores perfiles de hombres y mujeres con carrera judicial o con carrera en el mundo de la abogacía, con experiencia en el litigio, hombres y mujeres de probidad, de trayectoria en el mundo de la abogacía, en el mundo de la justicia, para fortalecer al Poder Judicial con 2 perfiles altos, de plena independencia en su carrera, en su formación y en su compromiso, que fortalezcan la plena autonomía de la Suprema Corte. El presidente de la República tiene alta responsabilidad en la confección de las ternas y además obligación constitucional de elaborarlas, de integrarlas y de tornarlas al Senado. Pero el Senado de la República tiene la otra responsabilidad, que es evaluar el perfil, la trayectoria, la formación, la carrera de los integrantes de las 2 ternas. Y debo recordar, porque Héctor Bautista y yo participamos durante 6 años de este ejercicio de evaluación en el nombramiento de ministros y ministras, que el Senado tiene la facultad de evaluar a los personajes propuestos, y si ninguno cumpliera con los requisitos constitucionales, el perfil y la trayectoria, incluso puede rechazar la terna propuesta por el presidente de la República y pedirle la elaboración de una nueva. Para que esto no ocurra, para que el Ejecutivo no se vea la penosa situación política de ver rechazada sus propuestas en el Senado, el presidente de la República debe cuidar, con una visión de respeto a la autonomía del Poder Judicial y de respeto a la facultad del Senado de nombrar ministros, de elegirlos, debe cuidar la trayectoria y los nombres de los integrantes de las 2 ternas que debe enviar al Senado. Una equivocación del Ejecutivo, una confirmación de las versiones que corren de que las 2 posiciones están ya predeterminadas, afectaría al Ejecutivo, afectaría al Senado de la República y fundamentalmente
lastimaría a la Suprema Corte de Justicia. Por eso el planteamiento del PRD es muy claro. Le pedimos al presidente de la República que ejerza su facultad constitucional con alta responsabilidad, que no caiga en la tentación de enviar amigos incondicionales o funcionarios a modo a la Corte, que no pague favores políticos de ninguna naturaleza con esos cargos, que no envíe las ternas con un criterio de protección futura hacia el Ejecutivo actual y los ejecutivos futuros después del 2018, sino que las ternas que elabore y que envíe al Senado sean con un criterio de reconocimiento de la trayectoria judicial, del Poder Judicial de algunos de sus integrantes, o abogados, abogadas destacadas en el mundo del litigio, en la lucha por la justicia, y que permita que el Senado entonces pueda tener opciones abiertas en las dos ternas para escoger de la mejor manera. Y desde luego, desde ahora pedimos al Senado, a todos sus grupos parlamentarios, pero en particular al del PRD en el Senado de la República, sé que están haciéndolo de esta manera y lo van a confirmar en su actuación, un estricto análisis de los integrantes de las dos ternas que reciban, una pulcritud y una transparencia en la evaluación de los perfiles que reciban de parte del Ejecutivo, teniendo como faro de guía garantizar que los nuevos integrantes nombrados por el Senado, dos, lleguen a fortalecer la autonomía del Poder Judicial de la Federación, contribuyan a que la Corte sea la garante de la constitucionalidad y de los derechos de los mexicanos, sin ataduras de ninguna naturaleza, ni agradecimientos de ninguna naturaleza, ni menos incondicionalidades de ninguna naturaleza. Por ello, esperamos que este debate abierto sirva para que el Senado escoja y elija bien, y para que el presidente de la República no se equivoque en la integración de las ternas, y para que el Poder Judicial se sienta satisfecho de que en este sistema de competencias de los tres poderes, el Ejecutivo propone, el Senado elige, el Poder Judicial se fortalece, que es el sistema constitucional de equilibrios que tenemos en nuestro país. Esa es la posición del PRD, y desde luego, a través de nuestro grupo parlamentario en el Senado de la República, estaremos muy atentos del proceso de presentación de las ternas y de elección de los ministros correspondientes. Esos son los dos temas que queremos platicar con ustedes. Y si hay preguntas sobre los dos temas, con todo gusto.